Hola, ¿qué tal, Cariques Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues en este tutorial de hoy os voy a contestar, bajo mi parecer, una de las preguntas que se suele hacer tanta y tanta gente sobre la domótica, que es ¿por qué la domótica es tan cara? Pues esto tiene una particularidad, y es que hay ciertas empresas que se han encargado de hacer ver que la domótica es cara para que vayan a comprar los usuarios domótica a ciertos lugares donde, a su entender, es mucho más barata. Si quieres saber el por qué se está haciendo esto, no te pierdas este tutorial. Así que, nada, comenzamos. Bueno, vamos a ver unas páginas web. Antes de entrar en materia y explicaros por qué se va por ahí diciendo que la domótica es cara, ¿de acuerdo? Quiero que veáis estas imágenes que están sacadas de ciertas páginas web de grandes superficies comerciales, grandes cadenas de supermercados o de establecimientos de informática y ese tipo de negocios, ¿de acuerdo? Mirad, esto que estáis viendo ahora lo he sacado de una página web de una empresa que se dedica bueno, a vender cosas para el jardín, vender cosas de mobiliario para el hogar, menaje para el hogar, y tiene una parte, una sección que se llama, mirad, domótica y smart home, ¿de acuerdo? Aquí aquellas personas que vayan a estos grandes superficies comerciales, pues se van a encontrar pues que pueden comprar desde un tenedor a una cuchara, a un trapo de la cocina, y pueden comprar domótica y smart home. Es decir, aquellas personas que no tengan ningún contacto con la domótica, que no sepan lo que es domótica, si van a un establecimiento donde pueden comprar un vaso, pueden comprar, como digo, una silla, una cama, pues pueden pensar que domótica también se puede comprar en este tipo de establecimientos. Y como son establecimientos que promocionan lo barato y lo económico, te cabe entender que lo que vas a tener aquí también es barato y económico. Por tanto, quiero que veáis esta página. Eso está sacado de una página web real, lo que pasa es que no he querido poner de dónde es, para no tener ningún tipo bueno, de que puedan pensar que estoy intentando hacer competencia para, bueno, desbancar a estos magnates de las ventas, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una de ellas, os voy a enseñar más. A ver, esto es la misma página, pero dentro de esa página, pues mirar, podemos encontrar una variedad de dispositivos que se le denominan domótica, ¿veis? Sistema domótico, aquí lo tenéis, sistema domótico, ¿vale? Donde puedes encontrar cualquier tipo de enchufe, de accionamiento para controlar distintos circuitos de alumbrado, fuerza, persianas, tienen mandos a distancia para poder actuar sobre ellos con un mando a distancia, y mirar qué económico, 17,99, 21,99. Incluso puedes realizar filtros por fabricante, por precio. ¿Veis qué sencillo está el poder comprar domótica? Lo ponen para el usuario muy fácil, muy económico, donde en un simple clic puedes hacer domótica, puedes tener domótica en tu casa sin tener que pagar a ningún profesional, a ningún especialista, porque no te hace falta. Simplemente vas a este tipo de establecimientos y lo tienes al alcance de tu mano. Lo que te están intentando vender es que si vas a pagar a un profesional porque te haga esto, es que eres tonto, porque lo puedes encontrar en cualquier de estas tipo de superficies comerciales. Y mira qué precio, súper económico, ¿de acuerdo? Vamos a seguir viendo más páginas. A ver, tengo aquí esta. Bueno, aquí tenemos otra página también muy conocida de un establecimiento comercial muy conocido. Y mirad, aquí tiene pulsadores con detectores de movimiento, tiras LED, detectores de movimiento.
Y todo lo mismo, automatización, domótica, para el control de calefacción, tienes un filtro donde puedes encontrar domótica hasta por 5 euros. Hasta por 5 euros. Puedes encontrar aparatos con la palabra domótica. Aquí arriba te está poniendo domótica y seguridad de automatización de la luz. Pero es que luego en el establecimiento comercial también viene domótica y seguridad, pasillo de domótica, pasillo de seguridad. Entonces, claro, cuando tú ves esto y ves que te puedes encontrar domótica por 5 euros, cuando llega cualquiera a intentar hacerte un sistema domótico profesional donde te lo está haciendo en condiciones y donde te lo está haciendo conforme a la normativa vigente, a ti te va a parecer caro. ¿Por qué? Porque lo que te están vendiendo en las grandes superficies comerciales es esto. Y te están vendiendo que esto lo puedes montar tú fácilmente, de forma sencilla, y que esto es tan sencillo como ir a la estantería, coger el producto, llevártelo a tu casa y montarlo. Así te lo venden. Pero es que luego la caja donde viene el dispositivo, en el manual de instrucciones, también viene así. Viene haciéndote ver, haciéndote entender que es fácil, que es sencillo, que lo puedes hacer tú mismo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la otra página web. Bueno, esta página web es súper conocida. Esto es de una empresa que, bueno, que aquí mismo te vende una cama, que te vende una sábana para la cama, que te vende una cortina, que te vende una lámpara, que te vende Smart Home. Te está vendiendo dispositivos inteligentes, sistema y controles inteligentes, altavoces Wi-Fi, stores motorizados, Smart Lighting. Es decir, no necesitas de nadie para hacerte esto. Puedes ir a su establecimiento, puedes ir a su pasillo y puedes en su pasillo donde tiene todo este tipo de dispositivos, te vas a encontrar a un chico y una chica que te van a asesorar y te van a decir cuál es el producto más adecuado que tú necesitas. Es decir, te están vendiendo que no necesitas a un profesional. Necesitas ir a un pasillo donde hay allí un chico, una chica y te va a decir, ¿usted qué quiere? ¿Controlar una lámpara con su teléfono móvil? ¿Usted quiere controlar la depuradora de su piscina con su teléfono móvil? ¿Usted quiere controlar cualquier cosa con su teléfono? Es fácil, sencillo, no necesita de nadie. Usted lo puede hacer usted mismo y lo mejor, a un precio muy económico. Ese es el mensaje que estamos recibiendo de estas superficies comerciales. Bueno, esto ya, esta página, nada más que ver esto, lo conocéis. Esta estructura de maquetación, sabéis de dónde es. Eso está cogido de Amazon, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo. Tenemos dispositivos muy económicos, dispositivos muy fáciles de instalar, que cualquier usuario, cualquier persona lo puede montar sin ningún tipo de problemas. Bueno, yo lo que he hecho es que me he ido a una de estas páginas web y he cogido unos productos al azar y voy a estudiarlos. Voy a ver exactamente estos dispositivos de qué hablan, de qué tratan, ¿de acuerdo? Bueno, pues he cogido este dispositivo de una de las páginas web. Este es un dispositivo que es un regulador de luz, ¿de acuerdo? Me vale 14 euros, 14,95. Y bueno, es tan sencillo como ir a este establecimiento, comprar este dispositivo y lo puedes colocar tú fácilmente en tu casa sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de llamar a ningún tipo de instalador, porque esto está pensado en cualquier persona sin ningún tipo de conocimientos y esto es muy fácil instalarlo. Bueno, vamos a estudiarlo en detalle. Vamos a ver. Este aparato, vemos que incluso hay comentarios dentro de lo que es ese aparato. Aquí hay un usuario que dice, usuario 11, así se ha puesto el fulano este. Lo compré para usar con un botón y poder apagar la luz sin tener que llevar más cables al botón. Que quería poner lejos y no tenía tubo. Es decir, oye, pues mira, pues este usuario tiene, bueno, una experiencia con este dispositivo de 5 estrellas. Es decir, este dispositivo que veis aquí abajo tiene una valoración de 4,5 sobre 5. 4,5 sobre 5. Claro, estos comentarios, ahí no viene nombre ni apellido, simplemente viene pues un usuario 11 y un anónimo. Por tanto, nos tenemos que creer que esto lo ha puesto personas reales, no que hay una campaña de marketing detrás poniendo estos mensajes, pero bueno, no lo podemos creer. Vamos a suponer que lo han hecho personas reales. Bueno, el otro comentario. Funciona bien, pero la referencia del producto no se corresponde con la de la app. Para enlazarlo es prueba y error. Si quieres, los del comercio me pueden contactar y les digo cómo va todo para que funcione, pues el número del servicio técnico no funciona. Esto es lo mejor. Pues el número del servicio técnico no funciona. Es decir, tú llamas al servicio técnico y el teléfono no funciona. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hemos detectado
este pequeño comentario con esta anomalía de este fabricante que se dedica a vender este tipo de producto, y aquí hay un comentario. Yo no lo sé si esto es verdad o es mentira, no lo puedo, no he llamado a ningún número de teléfono, simplemente me he limitado a copiar lo que viene en la web de este distribuidor, pues bueno, un distribuidor es de unos grandes almacenes, y lo he puesto aquí, ¿de acuerdo? Este dispositivo tiene una valoración de 4,5 sobre 5. Vale, vamos a continuar estudiando este dispositivo. ¿Qué más cosas me dice? Bueno, este dispositivo me dice que, en primer lugar, en el manual de instrucciones me dice, atención, corte la alimentación eléctrica antes de cualquier manipulación. Segundo, en caso de duda, consulte con su electricista. Es decir, ya el fabricante tiene las espaldas cubiertas por si el usuario no tiene ni idea de instalaciones eléctricas o su instalación no es segura. Claro, como yo he puesto el comentario que si tienes dudas llame a tu electricista, yo ya si pasa algo allí me lavo las manos, ¿de acuerdo? Porque yo he puesto en el manual de instrucciones, oye, que si no lo sabes hacer, llama a un electricista. Porque parece ser que el problema o la salvedad en todo esto es que el usuario es el que tiene que llamar sí o no a un electricista. Y si no lo llama, pues bueno, pues tiene el potestad para hacer todo esto. Y ahora vamos a ver eso último, esto que estoy diciendo vamos a verlo al final, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver aquí en el manual de instrucciones del usuario, de un usuario convencional, que puede ser, por ejemplo, mi mujer. Mi mujer trabaja en una tienda de dependienta. Bueno, pues vamos a ver si mi mujer quisiera poner esto, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿De acuerdo? Bueno, pues mi mujer tendría que coger, primero cortar el suministro eléctrico. Yo estoy convencido que hay mucha gente que no tiene el cuadro eléctrico como tengo yo el de mi casa. El cuadro eléctrico de mi casa está perfecto, tiene todos los circuitos totalmente separados, hay un cabecera, es decir, que es fácil localizarlo. Pero os puedo decir que hay muchísimas instalaciones antiguas que no es fácil localizar cuál es el magnetotérmico que deja sin suministro toda la instalación, porque no siempre es el primero por la izquierda, no siempre es el más grande, no siempre cortando un magnetotérmico que está el primero es el que corta la corriente de toda la instalación. No siempre pasa eso, ¿vale? Bueno, así que ya por lo pronto, cortar el suministro eléctrico, yo diría que en algunos casos sí y en algunos casos no. Porque en otros casos, como digo, vas a cortar el suministro eléctrico, incluso cortándolo todo, me ha pasado a mí, cortándolo todo sigues teniendo corriente en la instalación. Sobre todo en casas muy antiguas o en instalaciones donde has tenido muchas ampliaciones, ¿de acuerdo? Vale. Después te dice, retire la fase de 220 VCA. VCA significa voltio en corriente alterna. Pero el usuario que lea 230 VCA, pues seguramente no sepa lo que es VCA. Vale. Y el neutro conectados a su lámpara. ¿Ustedes pensáis que un usuario que no viene del mundo de las instalaciones domóticas o de la electrónica o que tenga familiaridad con este tipo de instalaciones sabe lo que es un neutro? ¿Ustedes pensáis que sabe lo que es un neutro? Después continúa. Conecte el módulo a la corriente conectando la fase de 230 VCA y me pone marrón rojo. Eso de marrón rojo, el cable podrá ser marrón, rojo, gris, negro, porque las instalaciones, si el electricista ha cumplido el código de colores, bien, pero como es una instalación antigua, pues todos los cables son del mismo color. Todos. Y las instalaciones que son trifásicas a 230 voltios, no hay conductor neutro. Todos los conductores tienen fase. Pero esto, quien lo debe de saber, es un profesional de las instalaciones eléctricas. No un usuario convencional. Pero claro, como aquí al principio de todo te he dicho que si tienes duda llama a un electricista, yo ya tengo el problema resuelto en caso de que pase un percance. Porque el manual de instrucciones lo pone. En caso de duda sobre la instalación, consulta a su electricista. Duda vamos a tener, porque nada más que leyéndolo cómo se tiene que hacer esto, el que no sepa de instalaciones eléctricas, esto hace aguas. Esto hace aguas. Vale, me dice, conecte la fase que va hacia la lámpara marrón rojo, otra vez, al terminal L. Y el cable neutro, se supone que tienes que saber lo que es un neutro, al azul. Es decir, hay instalaciones que si se sigue el código de colores, el neutro es el azul. Pero si no se sigue el código de colores, ¿qué pasa? Que te lo encuentras,
pues das por hecho de que, o que no tengas el color azul, que es una instalación trifásica 220 y no tienes el azul. Tienes marrón, gris y tal. ¿Tú crees que una persona que se gasta 14 euros en este dispositivo sin pedir asesoramiento a un electricista y se encuentra su instalación que le falta aquí en el manual de instrucciones, le falta el color azul en su casa? ¿Ustedes pensáis que esa persona va a llamar a un electricista y lo va a pagar? Si ya de base está comprando un dispositivo por 14 euros y lo va a hacer él, ¿ustedes pensáis que va a llamar a un electricista? No, no lo va a llamar. Lo va a hacer por su cuenta y riesgo. Pase lo que pase. Porque puede pensar que en el peor de los casos hará un cortocircuito y saltará la protección eléctrica. Esas protecciones eléctricas que además están mal calculadas en las instalaciones. Además están mal calculadas. Porque se ponen protecciones muy grandes, muy altas, o que vienen de un cuñado que te tengo una protección que te hace falta porque te dispara con esta. Y a lo mejor tiene una intensidad de cortocircuito o tiene que tener una intensidad máxima admisible. Averigua. Bueno, al final te dice que apriete los tornillos de los 4 terminales del módulo y vuelva a conectar la corriente. Así de sencillo, tú montas este regulador dimmer en tu casa. Así de sencillo. Te está dando unas indicaciones que debería de saber un profesional de la instalación eléctrica, pero te la está dando a ti. Y si no la entiendes, llama a un electricista. Pero no nos basamos en que ya de por sí este dispositivo debe de montarlo un instalador electricista, no un usuario convencional. ¿De acuerdo? Vale, vamos a continuar. Bueno, las características técnicas nos dice que este dispositivo puede aguantar 1000 vatios. 1000 vatios. Falso. Los 1000 vatios va en función del tipo de carga. En función del tipo de carga. Y en función de que si la luminaria es de un tipo o de otro, podrá aguantar 1000 vatios o podrá aguantar menos vatios. Pero no, aquí te dice que 1000 vatios. Por tanto, si yo soy un usuario que no entiendo de instalaciones eléctricas y tengo unos circuitos de alumbrado en mi porche, en mi jardín, en mi tal, en mi cual, yo sumo la potencia de todas ellas sin saber qué tipo de luminaria es. Y yo digo, no llega a 1000 vatios. Pues esto lo soporta. Falso. Hay que tener en cuenta el tipo de luminaria que es. Pero no, aquí nos lo ponen fácil para que hagan la compra. Y como es económico, pues seguramente, por lo económico que es, cuando se te queme, no vas a ir a reclamar. No, simplemente lo coges, lo tiras y fuera. Así de sencillo. Bueno, pues después te dice que para completar la instalación, complete la instalación con las soluciones TIO para controlar la calefacción de la iluminación, las persianas, jardín. Es decir, esta empresa, este fabricante, tiene un sistema genial, no lo dudo que no sea bueno, pero tal y como ha maquetado su manual de instrucciones, lo ha maquetado seguramente para un usuario que va a un supermercado, a un establecimiento comercial tipo supermercado, no a un profesional, porque si a un profesional le da esta ficha técnica, este profesional te dice que esto viene de los chinos, o te lo tira a la cara, porque aquí faltan datos. Aquí faltan datos que te hace falta para tú evaluar si eso, el aparato, es correcto para la carga o para el circuito o para donde tengas que instalarlo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Vale, vamos a continuar. Otro aparato. Este, módulo inalámbrico para persiana. Lo mismo. Un aparato inalámbrico que me va a controlar una persiana. Precio, 24 euros. Tiradito. Esto está baratito y lo puedes montar tú mismo en tu casa. Vamos a ver en la ficha técnica. Lo mismo. Atención, en caso de duda, llama a su electricista. Eso sí, si yo me gasto 24 euros en un aparato súper económico para controlar las persianas, si luego yo tengo duda, seguramente llame al electricista y lo pague. Tú fíjate la mentalidad. Pero poniendo este comentario, ya dan por hecho de que tienen el problema resuelto en caso de que haya cualquier tipo de problema o haya un percance. Volvemos a lo mismo. Primero, corte de suministro. Segundo, conecte el módulo de la persiana situado en el cable neutro azul. Ya tiene que saber alguien lo que es un neutro. Y ya tiene que saber alguien que tiene que tener el color azul. Si no tiene el color azul, seguramente haya duda. Y esa persona no vaya a ir a preguntar a un electricista, ¿no? Seguramente lo haga por su cuenta y riesgo. O consulte en internet, o mire manuales o foros, y lo que hace la gente, las historias que hace la gente.
Después te habla de que conecte el módulo a la corriente, conectando el cable neutro azul al terminal N, que es neutro, y la fase de 230 VCA. Otra vez, VCA. ¿Qué es VCA? Voltio de corriente alterna, lo sé yo, porque soy del sector, pero hay gente que esto no lo sabe, ¿de acuerdo? Ahora, conecta el cable de tierra, amarillo-verde, directamente a la tierra. Y si no tengo cable de tierra en la instalación, ¿qué pasa? Bueno, lo conecto. No, eso no va así. Eso no va así. Bueno, después te explica cómo emparejar el dispositivo, pero bueno, al fin y al cabo te está dando una ficha técnica que lo que te está explicando a un usuario normal que no tiene conocimiento de instalación eléctrica, cómo tiene que manipular su instalación eléctrica para que eso funcione. ¿Qué es lo grave de todo esto? Te está dando las indicaciones para que un usuario normal, cualquier persona, pueda manipular su instalación eléctrica. Porque eso es esto que estáis viendo aquí. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? Ahora bien, por si pasa lo que sea, voy a poner la coletilla que en caso de duda sobre la instalación, consulta al electricista. Entonces, si pasa algo, yo voy a decir, oye, ¿qué te has quedado electrocutado? O ha salido ardiendo tu instalación, o había un problema. Oye, pues yo te puse que si tenías dudas, que llamara al electricista. Yo ya ahí no entro. Así va todo aquí en este sector. Aquí va todo, pero es económico. Es económico. Vale, vamos a continuar. Otro. Un programador. Este es el mejor que he visto. ¿Cuánto vale? 8,99. Esto es 8,99 en el supermercado. Que el supermercado le ganará un 20% o cosas así. ¿Cuánto cuesta fabricar esto? ¿1 euro? ¿2 euros? Bueno, pues 1 euro, 2 euros es un programador domótico. Aquí pone electricidad y domótica, ¿lo veis? Electricidad y domótica, aquí arriba a la izquierda. ¿Vale? Y electricidad domótica, tienes este aparato que te están diciendo que es domótica y que vale 8,99. La domótica que montan los especialistas de esto es muy cara. La barata es esta. Esta es domótica barata. Esto es lo barato. ¿De acuerdo? Vamos a estudiarlo en detalle. Vamos a ver. De su ficha técnica, lo mejor de todo, es esto que pone aquí. Conecte cualquier dispositivo mecánico eléctrico al programador. Conecte cualquier dispositivo mecánico eléctrico al programador. Esto da vía libre a que tú puedas conectar al programador que si la bomba del pozo, que si la depuradora de la piscina, que si cualquier historia que se te ocurra, conéctala. No pasa nada, si te lo está diciendo la ficha técnica. Que esto es tan sencillo como viene en el dibujo. Que lo conectes a un enchufe, que ponga el programador y que le conecte cualquier dispositivo mecánico eléctrico. Tal cual. Esto lo he sacado de la ficha técnica del aparato de la misma página web de la empresa esta de supermercados. Esto es, vamos, y 8,99. Aquí está. 8,99. Así de barato. Y lo puedes hacer en tu casa, fácil, sencillo, y no tienes que llamar a nadie, y esto está chupado. Esto está muy fácil. Y es muy económico. Porque tú como usuario eres listo. Tú no vas a pagar a un profesional. Tú tienes que ir a un supermercado. Al supermercado que ellos te están diciendo. Al de ellos. Tienes que irte al pasillo que les están diciendo. Y si quieres domótica, ve al pasillo que ellos la tienen. Ellos tienen la domótica que tú necesitas. La económica, la barata, la que no necesitas un profesional. Ahora bien, conecta la carga que te dé la gana. Aquí lo pone. Lo que te dé la gana. Tú conéctalo. A ver lo que pasa. Vale. En la ficha técnica. Pues bueno, pues hay aquí también comentarios, también este producto es muy buen comentario, y te dicen, pues Kiko82, que no sé quién es Kiko82, pero es Kiko82, dice que es un buen producto, le da 4 estrellas, y luego hay aquí otro comentario que pone anónimo, que pone programador para mis luces navideñas. Así que un tío que se ha gastado 8 euros se ha parado a entrar a la página web de esta empresa de establecimiento de grandes superficies comerciales, ha entrado y le ha dado por poner un comentario, es decir, que ya que se para a entrar a poner un comentario y poner programador para mis luces navideñas, no le da por poner el nombre. Aunque sea Antonio, aunque sea Pepe, aunque sea José. No pone el nombre. Pero sí pone programador para mis luces navideñas. Es decir, te está dando la idea para que tú, como posible cliente que vas a buscar ese dispositivo en la página web de esta empresa, esto te dé la idea de para qué uso lo puedes utilizar. Tal cual. Como lo estáis viendo. Como lo estáis viendo.
Vale, vamos a continuar. Otro, estos son los mejores. Este es el mejor. Las famosas tiras LED que cambian de color. 7,99. Por 7,99 tiene 1,5 metros de tira RGB que cambia de color. Además te doy un mando a distancia fabuloso, magnífico, para que tú no te tengas ni que levantar para cambiar el color de la tira LED. Esto es el producto premium. Cuando tú le dices a alguien que un controlador RGB en domótica, pues ¡fua! Para una tira LED, IP68, en fin, una serie de cosas, te van a decir, ¿cómo? ¿500 euros? ¿Tú estás loco? Si vale 7,99. ¿Que tú me quieres cobrar 500 euros? ¿Tú me estás estafando? Bueno, pues lo mejor de esto es que las características técnicas de estos dispositivos te dice que es un IP20. ¿IP20 qué es? IP20, entre otras cosas, es que no permite, es decir, que esto no es estanco, no se le permite que se quede húmedo, que le caiga agua, ¿de acuerdo? Y lo mejor es que después hay un comentario que dice, nosotros lo pusimos detrás del cabecero de la cama, a mi hija le gusta mucho, puede poner diferentes ambientes en su habitación, veremos qué tal envejece. Perfecto, es decir, un dispositivo que tiene menos papeles que una liebre, como decimos aquí, que tiene menos papeles que una liebre, porque luego no voy a entrar en lo del tema de los certificados, porque entonces me dan las 1000 en el tema de certificados. Bueno, pues no tiene otra cosa que hacer esta familia que coger este dispositivo y ponerlo en el cabecero de la cama de su hija. Bueno, pues yo no lo hubiese hecho. Yo no hubiese hecho este dispositivo, que esto que estáis viendo, esto son las resistencias y tal, esto lo está tocando con la mano, ¿eh? Que esto no le puede caer agua por eso, porque lo puede manipular. Pero claro, como trabajamos a 12 voltios, pues parece que es baja tensión de seguridad, tal, y no va a pasar nada. Pero que las cosas pasan, ¿eh? Y estas cosas fallan. Y en un cabecero de la cama, donde podemos tener la almohada, donde podemos tener un edredón, donde podemos tener una serie de cosas, yo esto no se me hubiese ocurrido en la vida. En la vida ponérselo al cabecero de la cama de mi hijo. En la vida. Pero oye, que vale 7,99. Y el supermercado, el establecimiento comercial, allí en el pasillo hay una señorita que yo cuando le digo, mire usted, este dispositivo, ¿cómo lo ve usted para ponérselo al cabecero de la cama de mi hija? Dice, fantástico. Llévate uno, no, llévate 10. Llévate 10. Que seguramente para tu sobrino le va a venir fenomenal. Pero eso, ve al establecimiento, a este tipo de establecimiento, a un profesional que te asesore y te diga el por qué no debes de ponerlo, no, a esos no, porque esos son caros. Eso es la domótica cara. Esta es la domótica que tú tienes que colocar. La barata, la económica. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Bueno, pues vamos a llegar a la parte de explicar esto de una vez por todas, a ver si la gente se entera o no se entera. Aquí en España, todo lo relacionado con las instalaciones eléctricas se rige bajo una normativa que se llama Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Cualquier cosa que tenga que ver con las instalaciones eléctricas. Dentro de este reglamento hay una instrucción técnica que se llama la 51. Y la instrucción técnica 51 es la que habla de los sistemas domóticos. Por tanto, si tú quieres hablar de domótica en España, que, a ver, quien dice España es porque yo lo tengo fresco esto, porque estoy aquí trabajando en España, pero que esto es lo mismo en el resto de países. Cada país tendrá su normativa de referencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí en España nosotros decimos, oye, si tú quieres hablar de domótica, te tienes que regir a la instrucción 51. Lo que diga la instrucción 51 es lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Entonces la instrucción 51, yo os lo voy a resumir, ¿de acuerdo? Yo lo voy a resumir. La instrucción 51 te dice, en primer lugar, las instalaciones domóticas solo y exclusivamente pueden instalarse por instaladores autorizados. Solo y exclusivamente. ¿De acuerdo? Ahora, hay dos tipos de instalaciones. Aquellas que se llaman domóticas o aquellas que se llaman aparatos. ¿Cómo sé lo que es domótica y cómo sé lo que es aparato? Pues viene redactado en la instrucción técnica. Mirad. La realización, mantenimiento o reparación de las instalaciones domóticas se deberá llevar a cabo aquí por un instalador autorizado en baja tensión de la categoría especialista en la modalidad de sistema de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para vivienda y edificios.
La instalación eléctrica que sea necesaria para la puesta en servicio de los sistemas independientes que puedan ser considerados como un aparato, lo podrá realizar un instalador autorizado en categoría básica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en España, en nuestra normativa, diferenciamos entre electricista con la categoría especialista y electricista con la categoría básica. El especialista es aquel que puede manipular, reparar, instalar o mantener los sistemas domóticos. Y el básico, el de categoría básica, solamente puede reparar, instalar o manipular aquellos que no se consideran domótica, sino que se consideran como aparato. ¿Qué es aparato y qué es domótica? Mirad aquí el ejemplo que nos pone. Mirad. Un sistema que controla la climatización, la apertura de persianas, la iluminación del local y el riego del jardín, que tenga en cuenta las condiciones meteorológicas presentes o sus previsiones mediante una lógica, se considera que es un sistema domótico. Es decir, aquel aparato que recibe información del exterior, información del medio, la trata, la procesa y en función de eso da una respuesta, eso es un sistema domótico. Si no hace eso, no lo es. No se le puede llamar domótica. ¿De acuerdo? Por tanto, si es domótica, solo exclusivamente lo tienen que montar, instalar o reparar los instaladores eléctricos electricistas. ¿Por qué? Porque tienen los conocimientos y los recursos necesarios para evaluar lo que tú necesitas. Y en función de eso, hacerte lo que necesitas exactamente. ¿De acuerdo? Ahora, aparato. ¿Qué es aparato? Un reloj programador simple de encendido y apagado o algo similar no se considera un sistema domótico en sí mismo, ya que aunque emita una orden de encendido o apagado, no recibe información externa ni procesa ninguna información. ¿De acuerdo? Por tanto, aquellos elementos que simplemente se conecten o se desconecten en función de algo, llámese un molinillo que da vuelta, que no procesa información, simplemente da vuelta, no sabemos la velocidad del viento, simplemente da vuelta, ¿vale? O un reloj horario, que le pone un programador horario con el teléfono móvil, eso no es domótica, eso es un aparato, se denomina, según nuestra normativa en España, aparato. Los aparatos tienen que ser manipulados por los instaladores electricistas en categoría especialista o básica. ¿Y qué pasa si me salto esto y lo hago yo mismo? Pues que tu instalación no es segura. Y esto lo saben las compañías de seguro. Y en caso de que pase algo y el perito que te manden a auditar la instalación sea de los que sepan, porque eso es otra. Peritos hay de los que saben y de los que no saben. Normalmente, cuando el siniestro es de poca cantidad, no van a coger la compañía de seguros mala imagen, directamente te pagan lo que se te ha quemado, que te digo yo, el sofá, que son 300 euros, venga, 300 euros, dáselo, que compro un sofá nuevo. Pero como si te haya quemado tu casa entera, o el edificio que haya ardido tu casa y de ahí haya ardido el resto de edificio, y eso sea 400.000 euros, 600.000 euros, ¿qué pasa, ¿Qué pasa? Ahí van a mandar al perito que sabe, al que se la sabe toda. Y esa persona va a auditar y va a mirar tu instalación eléctrica. Como él sospeche y pueda probar que tu instalación eléctrica la has modificado tú, no un instalador autorizado, es la baza que tiene para no pagarte un duro. Nada. Por tanto, la responsabilidad total sobre el siniestro va a ser tuya. Tal cual. Por tanto, este vídeo he querido hacerlo para que en primer lugar veáis que las instalaciones domóticas tienen que ser instaladas por profesionales, no porque queramos acaparar solamente ese negocio, porque, oye, la gente quiere trabajar y quiere trabajar en esto, y eso es un negocio, pero es porque la ley vigente que tenemos garantiza de que eso es seguro siempre y cuando lo hagas con este tipo de personas. Porque este tipo de personas tienen su seguro de responsabilidad civil, en caso de que pase algo, responderán con su seguro de responsabilidad civil, su equipamiento de herramientas, sus formaciones, todas las condiciones que tienes que tener para que ese trabajo sea seguro. Pero existe una serie de empresas que nos están intentando vender que te estamos engañando, que tú eres más listo, que tú eres tan listo como ir a un supermercado y gastarte 8 euros por un programador horario. Y te están diciendo que eso es domótica para que te sientas importante, para que te sientas como un usuario inteligente. Porque el usuario que no hace eso ya no es inteligente. Tú eres el inteligente, porque así te lo están haciendo ver. Te están intentando vender que la facilidad de compra
porque el producto lo puedes comprar fácil y lo puedes montar tú mismo, eres listo, eres inteligente, pero la compra se la estás haciendo a ellos. Lo que pase después, a ellos no le incumbe. Sin en cambio, si tú contratas a una empresa especializada, si tú contratas a un profesional y pasa algo, siempre tiene que responder ante ti o ante la ley, con su seguro de responsabilidad civil y con su, como empresa, en definitiva. ¿De acuerdo? Por tanto, yo quiero deciros que cuando escuchéis la palabra la domótica es cara, viene de aquí. Viene de todas aquellas empresas que están intentando acaparar el negocio. Y nosotros mismos, las empresas que nos dedicamos a esto, no nos hemos unido o no hemos denunciado esto y hemos dicho que esto es peligroso. Es como si en un supermercado vendieran kit para hacerte tu propio trasplante de corazón. Y viniese el bisturí, viniese un corazón, viniese la anestesia, para que tú comprases eso y te pudieses hacer tú mismo tu propio trasplante de corazón. No pasa nada. ¿A que eso no se le ocurriría a nadie? Bueno, no se le ocurriría porque sería muy, muy cantoso, ¿no? Sería el culmen, ¿no? De tener una jeta tremenda, ¿no? Pero eso realmente es lo que están haciendo. Te están diciendo que este aparato es económico. El que te lo cobra caro es que te quiere engañar. Eso es el paso uno. Y segundo, que modifiques tú la instalación eléctrica de tu casa. Sin saber, porque hay mucha gente que no lo sabe. A lo mejor, bueno, puede ser un usuario que puede saber algo, pero te están diciendo que manipules ese tipo de instalación eléctrica. Por tanto, hay que ser muy cautos y aquellos que nos dedicamos a esto, no desesperéis, no tiréis la toalla, que esto tarde o temprano tendrá que salir por algún sitio, y aquellos clientes que realmente valoran tu trabajo, que valoran tu forma de trabajar como profesional, que valoran tu conocimiento, que valoran tus consejos, esos clientes siempre van a estar a tu lado, esos clientes siempre te van a apoyar. Si hay un tipo de personas que van para ese sector, olvídate, no son tus clientes, no es tu mercado, tú en esa guerra no estás. Tú intenta hacer tus proyectos, intenta hacer tus diseños como mejor puedas y cobra lo que tengas que cobrar o da el precio que tengas que hacer, sin asustarte que hay un centro comercial enfrente que vende domótica por 8 euros. Pero tú estás dando un presupuesto de 900. No te preocupes por eso. Si realmente el cliente valora lo que estás haciendo y lo entiende, lo va a pagar. Y si la solución o la idea que le das a su problema es buena, si no tienes dinero, lo busca. Eso te lo digo por experiencia. Si no tienes dinero, lo busca. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este tuto. Me he quitado una espinita de encima porque tenía muchas ganas de decir esto desde hace ya mucho tiempo. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente tupoto la semana que viene. ¡Chao!